Nos encontramos en la ciudad de Valencia, en el año 2015. Valencia es la tercera ciudad y área metropolitana más poblada de España. A lo largo de la historia, Valencia ha sido la capital del Reino de Valencia, de la República Española y de la actual Comunidad Valenciana. Nos trasladamos a la época del régimen franquista, periodo de la historia de España comprendido entre la Guerra Civil Española hasta la muerte y sucesión del general Francisco Franco, en 1975. Este año es la fecha de nacimiento de nuestra primera entrevistada, Vicenta Trilles Serra. Bon dia. Bon dia, carinyo. Primer que conta-nomenes, M'anomene Vicentica Trilles Serra. en què any i on vas néixer? Nasquí en 1933, On? en València, Has viscut sempre en València? sempre, En quina barriada? en el Cabanyal, On vas estudiar? en el Liceu Sorolla. Tens germans Sí, tinc dos germanes més i un germà que falta. que estan sent molt bé. En què treballaven els teus pares? A què es dedicaven? Mons pares tenien barca i tenia una barca i treballava a la mar. I era mestre de fer els rets, els baus. Sí, sí, I ma mare anava a vendre a Mercat Centraló. el pes. El peix, però no el de la barca, també comprava. I el teu ofici, tu a què t'has dedicat? Jo m'he dedicat, després d'eixir d'escola, a estar en casa, a cuidar a les germanes, que estaven mai allà també amb mi, i poc més. Després venia a fer, ja ho diré, ania a cosir, ania també a bordar, coses de xica. I el teu barri com era? Molt bo, Bueno, això ha sigut sempre un poble. un poble. Eh? Un poble mariner i molt bona gent, molt bona gent. Com era el teu dia a dia? Com era la teua rutina en Pues, aquells anys? En aquells anys, Diguem, després de postguerra, després de postguerra, que tu tindries... pues acabant el 36, jo tenia 3 anys de guerra, després 3 de guerra, serien 6 anys, no? Sí, I és que entonces quan es començarien a l'escola. clar. Hi havia diferents... O sigui, hi havia xics i xiques... Sí, hi havia xics i xiques tots junts. Mm. Era un col·legi que era d'Inders. Hi havia gent de València, hi havia gent de fora. Alguna imatge? Pues això sí que no me recordo, si hi havia una imatge. De veres, no me recordo. Un Cristo sí que havia. Un Cristo i res més. D'imatges ja res més, el Cristo. Portaven un uniforme o no? No, anaven de particular. Mm. Anaven de particular, no portaven uniforme. Erais molts en classe o no? Uy, pues sí. Por lo menos serían unos 25 o 30. 30 alumnes? Sí. Era molt gran la I de classe. diferents sexes? Sí, de xics i xiques. Com era la relació entre els xics i les xiques? Bona. Quan te refereixes a bona... Que parlaven bé. No hi ha una diferència, No. inclús en les matèries, en la classe, en el tractament del professor no havia diferència. No havia diferència, no hi havia. Tratava tots igual. Tots I donàveu les mateixes assignatures? Sí, igual. Igual, Sí, tot igual. Tot igual. Teniu alguna assignatura d'urbanitat? Sí que teníem. I respecte a l'assignatura d'urbanitat, teniu llibre o no? Teníem llibres, sí, hi havia llibres d'urbanitat. I te'n recordes d'alguns capítols o alguna cosa? Pues no, fa molts anys, carinyo. Però me recordo això, que ens ensenyaven molt a respectar els majors, a les persones que no saben bé. Això sí que me recorda molt. Que moltes vegades la EO comenta, diu, mira que s'ha perdut la urbanitat. És que s'ha perdut. Quan tindrem el professor, que era d'un Àngel, que era el director del col·legi, que era molt recte, nosaltres se quedaven quiets, tots callats a classe, tot a callar això. Però a seu.
O sea, sentados. Sentats, sí. Però tots callats, en un respecte gran. ¿Las clases eran en valencià? ¿Eran en castellà? En castellà, sí. I tu on has après el valencià? Jo, a ma casa, que tots s'han sigut d'ací, mos iavis parlaven el valencià, mos pares també, i així en el Cabanal se parlava tot el valencià. Després de guerra i tot. O sigui, amb els alumnes i tot parlaven en valencià? Hi havia d'ells que parlaven en castellà, perquè no eren d'ací, i parlaven en castellà. Però entre nosaltres, tots el valencià. L'assignatura d'Urbanitat, Sí. vas tindre-la tots els cursos? Tots els cursos, tots. Fins a quin any vas estudiar? Jo tindria uns 13 anys quan esquí d'escola. Començaste amb 6-7 anys? Sí. I vas terminar als 13, no? 13. T'agradaria que ara es donara Urbanitat? Claro, que molta falta. Per què? Pues perquè no n'hi ha urbanitat ara, en els xicons, i no vols reflejar-lo res que digues, bueno, vas a un puesto o altre i això que dic jo, que vas a, puges a l'autobús, i que tinc 20 anys i jo tinc 80, passa davant de mi. N'hi ha alguno que sí, n'hi ha un xicon o xicona que sí que ho fan, però la majoria, igual que homes de 30 anys, perquè clar, s'han criat ja en una altra època, i és donat tot igual, passen davant i se queden igual. Ahora nos trasladamos al año 1940, fecha en la que nació nuestro segundo entrevistado, esta vez un hombre, José Antonio Garcerá Torrejón. En primer lugar, agradecerte que te hayas puesto pues un poco al servicio del grupo. ¿Dónde naciste? ¿En qué año? ¿Se ha vivido siempre en Valencia? Todas esas cosas un poco que... Vale. Bueno, yo nací en septiembre del año 40 y nací en la calle del Rosario, muy cerca de la iglesia del Rosario, en el Cabanyal. Habíamos estado, o sea, mi familia, mi padre era militar y estaba, bueno, en la guerra civil, ¿no? Y mi tío también, con el que después yo me crié, también estuvo en el frente de Teruel y tal, ¿no? Entonces, habíamos estado unos años en el pueblo de Torrente, porque en Valencia, durante la guerra civil, hubieron mucho bombardeo de la aviación fascista, ¿no? Franquista. Y entonces nos fuimos a Torrente a casa de una hermana de mi padre, porque allí no habían bombardeos. Y recuerdo una anécdota de mi hermano mayor, que me lleva 5 años o 6, que al principio del 36-37 decía a mi madre, a nuestra madre y a mi abuela: abuela, bombas, bombas. Por supuesto, mucho respeto al profesor, ¿no? Y se hablaba de usted, por supuesto, y el profesor te hablaba de usted también, ¿eh? Y después uno de los pilares de aquella educación era la clase de religión. O sea, si no aprobabas religión, ya malamente, ¿no? Miles de maestros y maestras del bando republicano fueron expulsados, incluso fusilados por el régimen, porque decían que enseñaban cosas que no debían enseñar a los chavales en las escuelas, ¿no? En todas las asignaturas y en los libros de texto había unas que sí, otras que no. ¿Cómo se organizaba eso? No, habían libros muchos estropeados, ¿no? Porque no eran de Trinqui, ¿no? Algunos venían de alumnos anteriores, ¿no? ¿Sabes? Que no los habían pasado, pero habían de todo, había de geografía, historia, matemáticas, religión, ciencias, filosofía, latín y griego, ¿no? O sea que había de todo, ¿no? De urbanidad, ¿cuándo
¿Cuándo empezaste a cursar urbanidad? ¿Qué clases? ¿Cómo se organizaban esas clases? ¿O era simplemente un diálogo que estaba en todas las asignaturas? No había una asignatura específica de urbanidad, ¿no? De comportamiento cívico no había. ¿Y eso dónde se adquiría? ¿No? Bueno, pues yo creo que, bueno, ya en el colegio ya era bastante estricto, por ejemplo, de no tirar papeles así en el patio, del bocadillo, lo que sea, pues había una especie de papeleras de metal para tirarlo, ¿no? O sea que ya, y también había, por ejemplo, ya se inculcaba, pues eso de respeto a la gente mayor, esto yo lo recuerdo, ¿no? De ayudar a cruzar una calle, en fin, aunque entonces nada más que habían 4 bicicletas, ¿no? Y 4 carros, ¿no? En aquellos tiempos. En el comportamiento social, en el comportamiento cívico estaba impresa la política, era algo aparte. La política como en sí se tocaba de puntillas por el tema, ¿sabes? Del que estábamos hablando, ¿no? Hemos dicho que no había asignatura de urbanidad como tal, pero sí que había un tipo de protocolos, imagino, al entrar el profesor, por ejemplo, cuando pasaba alguien por la calle, sí. Etcétera. No, por supuesto. Yo recuerdo ya desde el principio que cuando estábamos ahí nosotros entraban los chicos primero en el aula, ¿no? Y cuando venía el profesor, todo el mundo se levantaba en silencio absoluto, buenos días, y ya está, o sea que había. Y nada, y después estábamos en el recreo, y cuando se acababa el recreo, ¿no? Pero había una especie de, creo que era un silbido de esto, un silbato de esto de tipo de árbitro de fútbol, ¿no? Entonces íbamos todos casi en formación militar, casi, en columna de A3, por ejemplo, hacia cada aula, ¿no? Eso también lo recuerdo. Y como uniforme lo que nosotros llevábamos era una especie de baberos, unos baberos como si fueran de chica, ¿no? Un 3/4, y lo recuerdo yo de las mangas, sí, que las mangas había que subírselas porque era un engorro lo de las mangas que te venían largas, ¿no? Normalmente, ¿no? Eran baberos, sí. Bien, de formación cívico-política, perdón, ¿tenemos algún libro, algún manual? ¿Estaba implícito en toda la educación? En toda la educación primaria tenías el librito famoso de formación del espíritu nacional, ¿sabes? Y ese libro era un coñazo. Para gente que se había criado, o los padres eran, o la familia donde te habías criado, era una familia así de tipo, de ideas no franquistas, no fascistas, pues era un libro que casi lo tenían que meter con el director que nos conocía, a la minoría que éramos así bastante liberales, pues dicen, tenéis que aprobar este curso, tenéis que estudiar este libro porque es necesario, si no, no podéis pasar al curso siguiente, ¿no? Pero era realmente demencial el librito ese, ¿no? Sí, así como la asignatura, pero también estaba, yo me imagino, porque ya lo hemos estado hablando, que estaba implícito en todas las aulas, estaba implícito en todos los momentos de la vida social, ¿no? Eso fue la escuela, toda la escuela primaria fue todo a base de ese libro. Ya después en la secundaria, ya eso prácticamente se tocaba, pero ya mucho menos, ¿no? Además ya estábamos en los años 50, que ya había una pequeña liberalización, no demasiada, pero yo creo que fue en el 53 o el 52, creo, cuando fue los famosos tratados con Estados Unidos, de las bases que Franco cedió a los americanos, cuando se empezó un poquito a liberalizar el régimen. O sea, no era, bueno, por supuesto en el año 45, cuando perdió la guerra a los alemanes, los nazis, ¿no? Que entonces... Claro, que quedaba otra opción. Sí. Pero ten en cuenta que aún se siguió aquí matando a la gente, ¿no? O sea, que pese a haber perdido la guerra a los nazis, de los que era aliado Franco, ¿no? Pero sí, ese libro fue demencial, porque ponía era solamente loas a los vencedores, ¿no? Y los otros que ya, como decía antes, que tenían cuernos. Sí, cuernos y rabo tenían los republicanos, los rojos que llamaban los fascistas, tenían cuernos. Sí. Así como conclusión, una comparación entre la educación franquista que tú has recibido y la que ves, por ejemplo, en tus nietos, etcétera.
Hombre, Algo de hemos avanzado bastante, ¿eh? No tanto como desearíamos, los que somos así un poco de izquierda, ¿no? Pero se ha avanzado un montón, o sea que ahora tenéis muchas más oportunidades. Principalmente el problema de aquellos años, de los años 40 y 50, era el tema económico, que solamente podían estudiar los hijos de los ricos, o de los que, bueno, los ricos y también de los que habían ganado la guerra, ¿no? Pero la gente trabajadora, los hijos de gente trabajadora lo tenían muy difícil. Como mucho podían pues meterse en una escuela de formación profesional, como esta de los jesuitas, de la Escuela de San José, y estudiar mecánico o tornero o cosas de estas, ¿no? Una formación profesional. Pero que ahora tenéis, si sois un poco, vamos, si tenéis ganas de estudiar y tal, podéis casi, bueno, aunque ahora con esto de las becas hay bastantes ayudas, pero de todas formas la educación superior también es muy cara, ¿no? Y también los hijos de los trabajadores lo están teniendo cada vez peor en el plan de acceder a la universidad de estudios superiores por el tema económico, que esto tenía que ser no por por ejemplo, yo entiendo que un hijo de un obrero o una familia que está en el paro, si el chaval vale, ese tenía que ir a la universidad gratis, sin pagar ni un céntimo. Pero no es así, y hay miles de chavales que no pueden hacer un estudio superior por no tener pasta, ¿no? O sea que esto lo veo yo un fallo del sistema este, ¿no? Pero bueno, es el sistema capitalista donde estamos, ¿no? Nuestros dos entrevistados, Vicentica y José Antonio, vivieron una misma época en la historia de España, el franquismo, cada uno con una situación concreta y con un papel diferente a desarrollar en la sociedad. La educación en la época franquista destacaba por ser diferenciada, donde se educaba a los chicos para el trabajo y para la vida pública y a la mujer para las labores de la casa y el cuidado de la familia. Esto se ve reflejado en la vida de José Antonio, el cual recibió una educación en un colegio masculino, donde recibía clases de matemáticas, geografía, pero no tenía clase de urbanidad, aunque se trataba de un aspecto presente en el aula. En cambio, casi en la misma situación, la historia de Vicentica nos descubre un nuevo plano, no muy común en la educación del franquismo, un colegio mixto privado, donde se impartía todo tipo de asignaturas, matemáticas, francés y urbanidad. Que el colegio fuera mixto e impartiera las mismas asignaturas de chicos y chicas suponía una novedad, pero deducimos que en la asignatura de urbanidad, según los libros de la época y su testimonio, se dejaba claro el papel de la mujer, con las labores de la casa, el cuidado de la familia, el comportamiento, y el papel del hombre, como cabeza de familia, educado para el trabajo y la vida pública. Por otro lado, en cuanto a educación cívico-política, al tratarse de una dictadura, había elementos siempre presentes en el colegio y el aula, tanto en el decorado, cuadros de José Antonio Primo de Rivera, un crucifijo, la bandera de España, como los textos invisibles, relación profesor-alumno, canto de himnos patrióticos, cuya pretensión era reproducir y perpetuar el orden social existente. En el caso de José Antonio se ven claros estos aspectos señalados y la represión que como consecuencia sufrían aquellas personas no afines al régimen. En cambio, Vicentica solo recuerda que hubiese un crucifijo. Su colegio se debía de tratar de un caso concreto, pero indudablemente, a causa del control de la educación por el gobierno, afín a la dictadura. En què any vas néixer? Jo nasqué... Espera. Hasta no parlant la iaia valenciana. Tinc estos aquí, tots valencians. La de religión era una señora que era muy fea de cara, una nariz aguileña o aguilucha, ¿no? Pero tenía un cuerpo de infarto, ¿no? O sea, de la cuello para abajo, claro, yo un chiquillo con 108 años, esas cosas se quedaron impactadas, los niños, los compañeros, que vamos, que nos ponía así en la
Cabañal.